Los fenicios llamaron a la península ibérica Hispania, que significa tierra de conejos, por la cantidad que encontraron aquí. Estos humildes mamíferos, que no son roedores, sino lagomorfos, tienen una enorme relevancia ecológica y socioeconómica. Considerado un ingeniero de los ecosistemas por su capacidad para modelar el entorno, el conejo es la presa de más de 40 depredadores en el monte Mediterráneo. Es también la principal pieza de caza menor y el vertebrado silvestre que más daños agrícolas provoca en España. Por todo eso era importante tener una fotografía precisa y rigurosa de la realidad del conejo de monte en la península. Y eso es lo que han hecho los investigadores del programa LIFE Iberconejo, un proyecto que pretende conocer y mejorar el estado de las poblaciones de conejo de monte en Portugal y en España, y al mismo tiempo prevenir los daños que puedan causar a la agricultura. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de todo eso hablamos con los investigadores, o al menos dos de los investigadores que han participado en ese programa LIFE Iberconejo para comprender la realidad de este animal en la península. Ana Santamaría, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana es bióloga y coordinadora técnica del programa LIFE Iberconejo. También está con nosotros Javier Fernández. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes. Investigador del IREC, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, y también de la Universidad Complutense de aquí de Madrid. Bueno, os pregunto a los dos, ¿por qué un programa LIFE para el humilde conejo? Ana. Bueno, pues porque aunque parezca que es una presa y no tenga mucha importancia, el conejo es una especie clave de todos nuestros ecosistemas mediterráneos, porque aparte de ser presa, es fundamental para que funcionen bien los ecosistemas mediterráneos, se modera la vegetación, dispersa semillas, pero además tiene una componente socioeconómica, como tú muy bien has dicho en la cabecera, como pieza de caza menor, y también porque es el vertebrado que mayores daños causa a la agricultura en el caso de España. ¿Tan importante es para la caza menor, Javier? Sí, efectivamente, es la principal pieza de caza menor. En España hay que tener en cuenta que aproximadamente se cazan en torno a 5 millones de conejos anuales. ¿Y son conejos silvestres o que los sueltan antes de una granja para cazarlos? Conejos silvestres, exacto. Entonces, efectivamente, tiene una gran importancia socioeconómica también en la España rural, sobre todo. Bueno, ¿y cuál es la realidad que habéis encontrado trabajando para hacer este programa LIFE Iberconejo? ¿Cuál es la realidad de este animal en la península? Pues bueno, el conejo siempre tiene dos caras, porque tenemos la parte del conejo plaga, que es pues un quebradero de cabeza y que realmente produce pérdidas económicas muy importantes a los agricultores, pero por otro lado tenemos la importancia de una especie que está sufriendo un declive poblacional bastante acusado e importante, que tiene una función ecológica que se está perdiendo y que además, por otro lado, ese declive también tiene una componente económica, como hemos hablado con el tema de la caza menor. Ya, ¿y por qué ese declive cuando es un animal que fluctúa tanto, ¿no? Porque lo vemos, por ejemplo, en los alrededores de las grandes ciudades, Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero también en otras, se ven muchísimo, y de pronto hay otras zonas en las que desaparece, o incluso en las zonas en las que había mucho, al año siguiente desaparecen, en un tiempo desaparecen, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué está tan en declive desde los años 50? Pues las razones pueden ser varias, pero hay principalmente la razón de las enfermedades. A partir de la década de los 50 aproximadamente, entra en España la enfermedad de la mixomatosis y en la década de los 90 la enfermedad hemorrágica del conejo. Estas dos enfermedades se transmiten mucho y son muy letales y han causado aproximadamente una pérdida de hasta un 90% de la población que se creía que estaba en la península ibérica a principios del siglo XX. Entonces, hay otros factores como pueden ser cambios de uso del suelo o modificación de los territorios, pero esas dos enfermedades son la clave principal en el declive de las poblaciones. Entiendo, o sea, antes de los 50 había muchísimos conejos en España, pero no existían la mixomatosis y la, has dicho... Hemorrágico, enfermedad hemorrágica del conejo. Enfermedad hemorrágica que entran de Europa, por otra especie. ¿Cómo entran esas enfermedades? Bueno, la mixomatosis se introdujo en Francia, es una enfermedad latinoamericana y se introdujo principalmente para controlar los conejos que causaban daños a la agricultura. Ostras, lo que pasa es que fue una cosa que hicimos nosotros. Efectivamente, y eso se descontroló. Y la hemorrágico sí que ha sido más de forma natural, a través de mutaciones,
En los 90 es cuando se introduce, cuando aparece, pero en el 2010 aparece una nueva cepa que es todavía muchísimo más virulenta, que es la que ha causado una mayor mortandad en los últimos años. Se ve en las gráficas que nos habéis pasado para preparar este programa, que irán entrando a lo largo del programa, se ve perfectamente esos tempos que das, ¿no? Desde los años 50, la caída aumenta, luego llega la fiebre hemorrágica, vuelve a caer, luego, en fin. Entonces, antes de los 50 había un montón de conejos, Ana, en España. Claro. ¿Y no había un gran impacto de la agricultura? Bueno, digamos que desde los años 50 a esta parte han cambiado mucho las cosas. De hecho, la proteína de conejo, el poder cazar conejos durante la Guerra Civil, por ejemplo, fue una fuente muy importante en muchos lugares de España para poder sobrevivir, porque en esa época de la posguerra fue el único alimento que tenía mucha gente a mano. La distribución era prácticamente toda la península, pero en los 50 no solo tenemos pues, cambios, digamos, sociales, sino que hay también un cambio en los sistemas de producción, por ejemplo, de la agricultura, cambian nuestros paisajes agrarios, pasamos de paisajes en mosaico, en el que pues, tanto depredadores como presas encontraban un equilibrio con las actividades humanas, a paisajes que cada vez se han vuelto más homogéneos, y es cuando empezamos a tener los problemas con el conejo en la agricultura, porque la tradición de luchar o controlar el conejo en los sistemas agrícolas mediterráneos venía de siglos atrás, pero con estos cambios a una agricultura más industrializada, pues se le hemos puesto muy fácil porque hemos eliminado todos los partes en los que se podían refugiar sus depredadores. Entonces el conejo ha encontrado comida a expensas sin ningún tipo de límite gracias a la agricultura y no tiene ese control que ejercían los depredadores. Que los depredadores se beneficiaban de eso que llamáis paisaje en mosaico, ¿no? Que quiere decir una zona de campo labrado, un bosquete, un barbecho, setos, este tipo de paisajes que era como estaba diseñada la península, digamos. Claro, y distintos aprovechamientos. Teníamos agricultura, pero a lo mejor también teníamos ganadería que aprovechaba ese barbecho, pisoteaba esos vivares. Ahora mismo tú vas a una zona con vivares de cereal o de viñedos y ahí no pasa un rebaño de ovejas que pisotee y controle un poco, por ejemplo, el tema del refugio. O sea que, en fin, que la responsabilidad siempre es nuestra, vamos. Y la mixomatosis o la fiebre hemorrágica, ¿no tienen remedio? Es decir, asistimos a una decadencia de un animal tan fundamental para nuestros ecosistemas. ¿No se ha encontrado una medicina o una forma de combatirlas? Es complicado porque, bueno, para poner un poco en contexto, una de los símiles que hacemos nosotros es como si la mixomatosis y la hemorrágica, el hemorrágico sobre todo se contagia como si fuese el COVID, es decir, es muy contagiosa, pero es tan letal como si fuese el ébola, por ejemplo. Entonces, el problema es que, claro, si nos damos cuenta de toda la movilización que tuvimos que hacer nosotros para esa vacunación durante la época del COVID-19, claro, intentar abordar de esa forma esta problemática con el conejo, teniendo en cuenta la dimensión del problema, pues eso es prácticamente imposible. Sí. Bueno, el Live Fever Conejo habéis trabajado vosotros dos, pero no se limita a España, incluye Portugal, estamos hablando de toda la península ibérica, ¿no? Que también, que enseguida lo comentaremos, esta es una peculiaridad muy positiva de este programa Live, ¿no? Vamos a acercarnos a Portugal para hablar con un colega vuestro que ha trabajado con vosotros, que no sé si nos está escuchando. Sí, ahí lo tenemos. Paulo Célio Alves. ¿Qué tal, Paulo? Hola, buenas tardes. Paulo es investigador de la Universidad de Oporto y ha trabajado durante muchos años con varias especies, pero en este caso con este programa Live Iberconejo. ¿Cuál es la situación del conejo de monte en Portugal, Paulo? Sí, en primer lugar, debo decir que es que Portugal y España es igual, vamos a decirnos para los conejos. Es importante también empezar por decir, y de ahí una de las cosas muy interesantes de este proyecto, es que este proyecto es ibérico, y de ahí que la situación de Portugal es igual a España. Hay un descenso enorme de las poblaciones de conejo en los últimos años, y principalmente en los últimos 10 años, que ha llevado inclusive a poner los conejos en el libro rojo de Portugal como una especie amenazada.
Y bien, y de ahí que este proyecto, pronto, es que estamos trabajando en conjunto, porque una cosa que es importante decir es que los conejos no hay conejos de Portugal y conejos de España. Hay un conejo que además Claro. a dos conejos, a un que es ibérico, que es solamente en lo sur sudoeste de la península, en todo Portugal y Andalucía y un poco Extremadura y así, y de ahí que es algo que es un declive muy fuerte en los últimos años. Entiendo que las enfermedades que están empujando el declive del conejo en Portugal son las mismas que aquí en España, ¿no? Sí, las enfermedades son las mismas, y mismo las causas de alteración del uso del suelo, de agricultura, la pérdida del mosaico, todas las causas son las mismas. Y la única cosa que en Portugal quizá no es un poco distinto es que, hablando de conejo, hay, como estaba comentando, hay dos subespecies de conejo. Y en Portugal, básicamente, só temos una, que es la especie que está más a sul de la península, que es Laurictolagus cuniculus algiros. Y esta es, inclusive, a que está, los decréscimos têm decorrido com uma maior intensidade. E não temos casos como en España hay, principalmente en el norte de España, de abundancias muy fuertes que pueden causar daños en agricultura. Yo diría que en Portugal hay años que, há 30 años que sí que habría problemas de conejo en agricultura, ahora no se habla. Hablas de que no hay conejo. Sobre todo en el sur, ¿no? Que creo que el conejo se ha convertido en una pieza por la que la gente paga mucho dinero para ir a cazarlo. Sí, la gente paga mucho dinero para ir cazarlo, mas también es la zona del mundo que hay un conjunto de depredadores, de especies, como seja el lince ibérico y la águia imperial, que dependen básicamente de conejos. Aí que hay que también que mirar esta dualidad muy interesante de los conejos, que los meus compañeros ya hablaron, que no solo hay esta cuestión de interés de caza, económico, de cultural, mas también como un interés muy fuerte en términos de conservación de la naturaleza, no solo de la especie en sí, porque es también preciso entender que el conejo es una especie endémica de la península. Claro. ¿Okay? Todos los conejos que hay por otros locales del mundo ha sido domesticado y después libertado. Todo el conejo que hay en Inglaterra, en gran parte de la Europa y también en Australia, y en todas las islas que hay por todo el planeta, son derivados de las poblaciones originarias de Portugal y de España, de la península ibérica. Muy bien. Paulo, la última pregunta. El conejo ha sido fundamental para reintroducir el lince con éxito en Portugal. ¿Cómo está la población de lince? La población de lince está muy buena, porque tem tanto lo que los informes del proyecto que están también levando el lince. En Portugal, la población ha pasado de 0 ahora a más de 300 individuos. Y claro, eso también es una cosa llave, porque una de las causas de suceso del programa Lince en Portugal fue la zona que se ha corrido para hacer la reintroducción, ser una de las zonas que las poblaciones de conejos son más estables. Y, sin embargo, son las zonas también donde hay más presión cinerrética, que es una cosa que puede causar aquí una poca de impresión. ¿Cómo es que es posible haber lince en zonas que tienen más presión cinerrética? Mas lo que pasa es que en estas zonas es donde hay gestión direccionada para los conejos. Y ahí que acabó por haber una interesante sinergia entre los cazadores y la parte de conservación. Entiendo. Para tener conejo y con eso tener no solo posible continuar a cazar, mas también tener lo conejo como presa para los lince ibéricos. Sí. Muy bien, Paulo. Celis Alves, investigador de la Universidad de Oporto. Muchas gracias, Paulo, por esa perspectiva portuguesa. Hasta luego. Claro, nos comentaba Paulo, que lo habéis dicho antes, ¿no? que la realidad de este animal es que las enfermedades, los cambios, lo comentabais, ¿no?
la población está descendiendo enormemente, pero sin embargo se permite su caza y se matan 5 millones al año. Es muy paradójico esto. Sí, sí, la situación en la que nos encontramos cuando empezamos el proyecto era esta, que teníamos que tratar con una especie que estaba en peligro o acercándose al peligro de extinción, a las puertas de estar amenazada y de poder de alguna manera desaparecer, a la vez que teníamos que gestionar intereses con colectivos como agricultores, cazadores. Entonces el objetivo del Life Iberconejo, que ha sido un live de gobernanza, ha sido sentar a todos los actores que estaban implicados en la gestión y en la conservación de la especie y ponernos de acuerdo en cosas que desde pues, hace 30 años que se viene trabajando en la conservación del lince o del águila imperial todavía no se habían conseguido acordar con el tema del conejo. Eso que llamáis gobernanza, ¿no? Que es que salte fronteras, quiero decir. Eso es, por eso era muy importante tener la dimensión ibérica, porque no sirve de nada que en España... Vamos a ver si vemos el mapa para que se hagan una idea de... al ser una especie, como ha dicho Paulo, endémica de la península ibérica y muy importante en ambos países, necesitábamos que la gobernanza y que los acuerdos a los que llegáramos en España fueran también aprobados y aceptados en Portugal. Y hemos trabajado a lo largo de estos 3 años de proyecto en conseguir, sobre todo, 3 cosas, que para nosotros era muy importante: conseguir una estructura, una entidad que aglutinara tanto entidades portuguesas como españolas para gestionar el conejo, actualizar todas las buenas prácticas y todo el saber, porque, como decía, llevamos 30 años trabajando en intentar recuperar o prevenir daños de conejo, pero todavía no hemos dado con ese clic para solucionar ninguno de los 2 problemas. Entonces hemos juntado a todos los expertos en estos 2 aspectos para poder recopilar toda esa información y tenerla actualizada y compartir, porque a veces lo que hace un cazador no lo sabe un agricultor ni un técnico en una administración pública. Y luego también estandarizar las metodologías y las herramientas que utilizamos para saber cuántos conejos tenemos y dónde están, para que lo hagamos todos y trabajemos todos a una. Vamos a ver el mapa otra vez. Cuéntame ese mapa, Javier, tú que has tenido mucho que ver con la elaboración de ese mapa, ¿no? Sí. Que eres profesor de biomatemáticas. Exacto. Que me parece un concepto fascinante. Sí. Háblame un poquito del mapa de distribución del conejo que habéis elaborado, enseguida lo volvemos a ver. Una de las problemáticas que también tienen este tipo de especies, que son ampliamente distribuidas y muy comunes a priori, es que muchas veces carecen de programas de seguimiento específicos para ellas, ¿no? Cosas que sí se tienen para el lince ibérico o para la águila imperial ibérica, pues para especies que son muy comunes, pues muchas veces nos cuesta tener información básica, que es su distribución y su abundancia. Entonces, uno de los muchos objetivos y logros del proyecto ha sido intentar crear una metodología, un flujo de trabajo que lograse combinar diferentes fuentes de datos, diferentes fuentes de información para poder lograr crear este mapa, que es como una primera fotografía que puede ayudar a la gestión. En ese mapa lo que se muestran son zonas, digamos, blancas, que serían donde el conejo es casi inexistente o hay muy poco. Es un modelo, es decir, es una simplificación de la realidad, no quiere decir que siempre donde esté blanco es que no vaya a haber conejo, pero es más o menos lo que significa. Las zonas azules intermedias serían las zonas donde sí que se puede trabajar hay conejo, pero no son unas densidades que estuviesen causando problemas a la agricultura, y las azules más oscuras, serían esas zonas donde principalmente coinciden con la zona más agrícola de la península ibérica, y que sería donde sobre todo estarían centrándose también estos daños a la agricultura que hemos comentado. Entiendo, o sea que es un mapa que refleja la presión de este animal sobre riquezas como pueden ser la agricultura, ¿no? Correcto, también. ¿Y habéis llegado a soluciones, Ana? ¿Habéis encontrado, soluciones, pero quiero decir, en esos encuentros con expertos, poner en común, compartir información, etcétera, están produciendo ideas para permitir que este animal viva con todos los beneficios que tiene para los ecosistemas, pero a la vez que los agricultores no tengan que gastarse tanto dinero en protegerse de ellos? Pues todavía sobre el terreno no hemos podido llegar, porque este proyecto, digamos, que era solo la fase previa de preparar el terreno y recopilar toda esa información. No podemos decir que hemos dado con la varita mágica para solucionar los daños o conseguir que de repente podamos recuperar poblaciones de conejo en una localidad concreta. Eso, si todo va bien, esperamos tener un proyecto el año que viene para ello.
Pero lo que sí hemos conseguido es que, por ejemplo, desde las administraciones públicas se incorporen el conocimiento que hemos generado en el proyecto y las decisiones que se tomen a partir de ahora estén basadas en datos y en evidencias científicas. Ahí se os ve recogiendo esos datos, ¿no? O sea, ha habido trabajo de campo y se han probado metodologías, se han aprobado y se han consensuado para que a partir de ahora en toda la península ibérica utilicemos los mismos métodos de recogida de datos y sepamos que 5 conejos en Extremadura son 5 conejos, igual que tenemos 5 conejos en Cataluña, que parece una tontería, pero es muy importante porque hasta ahora no podíamos saber si ese 5 que nos daba, por ejemplo, la Generalitat era el mismo 5 que nos daba la Junta de Extremadura, y a la hora de gestionar una especie es muy importante tener esa información. Bueno, ¿y en qué ha consistido vuestro trabajo? Estamos viendo a compañeros, ¿no?, que recogen ahí información. ¿En qué ha consistido estos años de recopilar datos concretamente? Una de las cosas que creo que sí que hay que volver a destacar es esta confluencia y esta puesta de acuerdo entre diferentes actores que participan tanto en la gestión como en la conservación o como el aprovechamiento del conejo. Que muchas veces en estas reuniones que hemos tenido, en el que estábamos involucrados científicos, cazadores, agricultores y conservacionistas, y ver ese diálogo que se establecía entre los diferentes actores, yo creo que es uno de los mayores logros. Entiendo. Y luego otro producto, por decirlo de alguna forma, que creo que también es destacable, es una plataforma estandarizada de recogida de datos que también se ha desarrollado a partir del proyecto Iberconejo, que lo que hace es que a través de las administraciones, que también son las encargadas de recoger diferentes tipos de datos, pueden subir toda esa información y después con ellos ya sí que se pueden elaborar esta serie de mapas, informes, análisis de tendencias de las poblaciones, que todo va a repercutir en esa mejor gestión, conservación de esta especie tan importante. Mucha parte de esta información está en la página web de Iberconejo, que la hemos estado viendo, es esa página, sí, precisamente, que es una página estupenda, que tiene un montón de datos y de vídeos y de material para comprender la realidad de este animal en la península ibérica, que les animo a verla porque realmente es muy interesante. Y decidme una cosa, ¿estos conejos, los conejos que venden en las tiendas, son conejo silvestre o solo podemos comer conejo de granja? En principio, lo que vamos a encontrar en un supermercado normal suelen ser conejos de granja. Sí que es verdad que hay determinadas tiendas especializadas que pueden vender conejo de monte. Incluso, por ejemplo, una de las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Castilla-La Mancha este año con el tema de los daños ha sido intentar generar un proceso de economía circular y que la carne de conejo que procede de las zonas de daños pueda ser comercializada, pero creo que estaban todavía en ello. Porque normalmente lo que comemos son granjas de conejos que se parecen o son de otro color o que son otra especie quizá, ¿o cómo? Bueno, la especie es la misma, pero sí que es totalmente diferente. Es el conejo de granja y sí que suelen tener colores diferentes y eso, pero vamos, son conejos totalmente diferentes, exacto. Bueno, entonces mirando hacia adelante, os queda, como tú decías, la parte de llegar al campo y poneros a... Eso es. Esperamos el año que viene poder aterrizar todo este conocimiento que hemos recopilado a lo largo de Iberconejo, porque una de las partes ha sido también una revisión de todas las buenas prácticas, buscar también fuentes de financiación, porque está muy bien que nosotros digamos que es buenísimo hacer un vallado para proteger el cultivo, pero el agricultor al final necesita una fuente de financiación para hacer esa inversión. También hemos revisado, por ejemplo, qué oportunidades le da la PAC, la Política Agraria Comunitaria, a esos agricultores para poder subvencionar esos costes. El siguiente paso va a ser todas o parte de estas buenas prácticas que consideramos que pueden ser útiles, aterrizarlas sobre el terreno y ver cuáles funcionan, cuáles no, y tener datos de qué pasa, qué situación tenemos antes de aplicar estas medidas y qué pasa después, si realmente son eficientes y efectivas o no. ¿Y os han dado, a vuestra escala de prueba, os han dado algún resultado? Porque veíamos imágenes de infrarrojo por la noche que son muy elocuentes, ¿no? Realmente sembrados llenos de conejos por la noche comiéndose todo lo que crece. Bueno, a este respecto hubo un proyecto previo a Iberconejo, que fue un grupo operativo del Ministerio, el proyecto Preveco, que sí que a una escala muy local y muy puntual probó algunas de estas medidas, como inhibidores químicos, y se probaron algunas cositas, pero bueno, ahora lo que queremos es dar un paso más e irnos a una escala mayor, a una escala ya de municipio-paisaje. Estamos viendo esas imágenes, ¿no? Que son realmente la cantidad de conejos que hay en esos sembrados, es impresionante. Porque se utiliza veneno o porque, claro, el riesgo de esto es que personas perjudicadas por la presencia o por la expansión excesiva de pronto de conejo en una zona
se sientan tentadas a utilizar venenos, que ya sabemos el impacto que eso tiene en la fauna silvestre en general, ¿no? ¿Eso ocurre? Bueno, ha habido casos, pero sí que es verdad que, claro, el objetivo de todo esto también es generar toda esta información y luego utilizarla, por ejemplo, en elaborar herramientas que, por ejemplo, permitan predecir estas explosiones demográficas, poder predecirlas tanto en el espacio como en el tiempo. Digamos que hasta ahora lo que hemos hecho es conseguir una foto fija y ahora estaríamos intentando pues eso, avanzar en pasos futuros para tener unos vídeos, digamos, ¿no? De cómo son estas evoluciones a lo largo del tiempo para evitar este tipo de problemáticas también con el ser humano que has comentado y que puede sentirse tentados la población a realizar. Sí. Claro, lo que nos hemos quedado respecto a los daños, que es un tema, yo entiendo, recurrente y que es siempre pues, muy mediático por el interés y que al final hay mucha gente a la que le va la vida en ello y somos totalmente conscientes de ello, pero al final con los daños nos estamos quedando con la peor parte del conejo. El conejo es un animal que tiene una función ecosistémica muy importante, pero al final nos estamos quedando con lo malo del conejo y estamos perdiendo toda la parte, como decíamos al principio, de dispersor de semillas, modelador de la vegetación, del paisaje, y toda esa parte la estamos perdiendo porque al final nos focalizamos en el tema de los daños, que por supuesto es súper importante, pero que también viene motivado por otras cuestiones como son los cambios de los usos agrarios, la modificación del paisaje, y es pues un ten con ten que tenemos que tener siempre. Que paradójicamente esos cambios son los que están detrás de esas explosiones de población, ¿no? Efectivamente. Sí, es curioso. Exacto. El cambio de las prácticas agrícolas también es una de las razones que han llevado a estas explosiones de las poblaciones de conejo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que irrigación de cultivos que tradicionalmente no estaban irrigados, como pueden ser el olivo, como pueden ser las viñas, en combinación con la creación de infraestructuras lineales, como pueden ser autovías o vías de tren, están haciendo como una especie de tormenta perfecta, porque le están poniendo las dos cosas importantes que necesita el conejo: alimento por un lado y refugio por otro lado. Entonces, no es solo, quiero decir, hay otras vías de abordar esos problemas que se generan en la agricultura, que es pues a través de la investigación, generando conocimiento y luego generando estas mesas o estas reuniones que involucran a diferentes actores pues para llegar a acuerdos. ¿Y percibís ganas de colaborar en los agricultores, en los cazadores? ¿La experiencia ha sido positiva? Sí, de sentaros a una mesa y os parece que tienen ganas de arreglar esto. Dentro del proyecto hemos organizado varias reuniones, hemos superado casi las 500 personas asistentes a estas jornadas y creo que han sido muy fructíferas. Hemos conseguido que, pues, digamos, situaciones que podrían estar totalmente enfrentadas, como pueden ser conservacionistas con cazadores, agricultores con cazadores, porque hay también un conflicto de intereses a la hora de cómo se justifican y quién paga los daños a quién, lo mismo que las administraciones públicas. Al final, generar un espacio en el que todo el mundo tiene un momento para dar su opinión y voz, intercambiar, porque hemos llegado a conclusiones en las que nos hemos dado cuenta que todos estamos remando para el mismo lado, pero cada uno con su remo. Entonces, esto parecía a veces voy a decir una frase del director del proyecto, que es que era el ejército de Pancho Villa, cada uno iba por su lado. Entonces, el dar un espacio en el que la gente se encuentra, puede hablar, puede expresar, puede compartir, la verdad que ha sido muy fructífero y creo que ha sido una de las mejores cosas que nos llevamos del Iberconejo, el consenso y la unidad o la comunicación que se ha abierto entre actores que antes no, vamos, que era impensable que mantuvieran una conversación de más de 2 minutos. Porque, claro, había mucho recelo mutuo, claro, claro. Sí, ¿Y en Portugal es el mismo problema que aquí con el cambio de los usos del suelo? ¿O estamos hablando de otro escenario? En Portugal, claro, como ha dicho... Es curioso, ¿no?, que haya desaparecido de esa forma el conejo en Portugal. Exacto. Una de las cosas que ha comentado Paulo es que es cierto que existen 2 subespecies en la península ibérica. Si trazamos una línea entre Galicia y Murcia aproximadamente, en la mitad norte estaríamos hablando de la subespecie Cuniculus, en la mitad sur estaríamos hablando de la subespecie Algirus. Y como ha comentado, sí que es cierto que en Portugal la problemática es diferente porque no hay daños a la agricultura. Lo que hay es escasez de conejos por todos los lados. Entonces, nuestros compañeros portugueses era muy interesante cuando se realizaban jornadas en la parte española de jornada para daños a la agricultura, y los portugueses decían, pero ¿cómo que daños a la agricultura? ¿Cómo es posible que estáis haciendo una jornada para eso? Y es porque ellos allí exactamente no tienen el problema.
sobre todo son las enfermedades. También intervienen, por supuesto, los cambios de prácticas agrícolas y otros cambios de usos del suelo, pero sobre todo han sido las enfermedades. Y es curioso porque las enfermedades no frenan estas fluctuaciones, de pronto se produce una explosión. Bueno, no se transmiten a las personas, ¿o sí? O sea, una mixomatosis, si te comes un conejo con mixomatosis, ¿te pones enfermo? En principio no, pero siempre es mejor prevenir que curar. ¿Y cómo se previene? Exacto. Bueno, pues... Porque tú le pegas un tiro a un conejo y te lo comes, ¿y cómo sabes que tiene mixomatosis? No, bueno, sobre todo es una cuestión de mantener ecosistemas sanos, saludables. Este concepto que se denomina ahora de una sola salud, ese One Health, pues pasa por tener ecosistemas en equilibrio, ecosistemas saludables, ecosistemas que tengan estos equilibrios de depredación. Hay que darse cuenta que un conejo con mixomatosis es muchísimo más fácil de cazar. Por lo tanto, ese conejo, esta dispersión de la enfermedad va a verse controlada. Entonces, la mejor manera que tenemos de controlar este tipo de situaciones es mantener ecosistemas sanos, saludables y no introducir patógenos extraños, como hicieron los franceses, para ver si arreglaban su... Bueno. Exacto. Ana, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por vuestra ciencia y mucha suerte en lo que queda de Iberconejo, las siguientes fases, ¿no? Exacto. Que esto es en beneficio de todos, un animal tan humilde y tan importante, una pieza tan crucial en nuestro ecosistema mediterráneo. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes, como siempre, por compartir este rato de ciencia aquí en el canal 24 Horas. Les vemos la semana que viene.